grupo. Cuando en vez de eso llega un... Que tú tanto que admiraste a este hombre, tanto que conviviste con él. Ahí vienen los escritos de los juicios del último Canción sin viene. La historia empieza a partir de que alguien la escribe. Y antes Bueno, pues bienvenidos a una emisión más del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas. En esta ocasión, pues tenemos el agrado de contar con la presencia de dos importantes personajes que conocen el tema del general Lázaro Cárdenas, y qué mejor que hoy tenemos el gusto de conmemorar el 50 aniversario luctuoso de este personaje tan importante de la vida de México. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Nava. Muchas gracias, doctor, por esta ocasión de podernos saludar. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias. Igualmente saludamos a nuestro buen amigo, el maestro Arturo Ávila Val, quien es el presidente del Consejo de la Crónica y la Historia de la Ciudad de Uruapan. Arturo, mucho gusto. Saludos, Víctor. Saludos, doctor Nava. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, pues comentarles que desde hace ya 15 días hemos estado realizando algunas series de entrevistas, charlas, conferencias, precisamente como un previo a este 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas. Hemos hablado ya de los inicios del general en la milicia, de su trabajo en cuestiones de educación, de su trabajo en la presencia de algunos municipios en el estado, pero todo enfocado a lo que ha sido el estado de Michoacán. El día de hoy, el doctor Eduardo Nava, quien es profesor, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues nos presentará un tema muy interesante. Es el cardenismo, la oposición al cardenismo y el fin del sexenio. En este sentido, déjenme comentarles brevemente pues una remembranza general de lo que ha sido la carrera académica del doctor Nava. El doctor Nava es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde la década del 90 es profesor de la materia de historia económica en la Facultad de Economía, y la verdad es que ha escrito una infinidad de trabajos precisamente relacionados con el tema político. Ha escrito, voy a mencionar algunos muy brevemente porque la verdad que es muy amplio el trabajo académico del doctor, entre los que se encuentran Estado y Política en el Pensamiento de Gramsci, la concepción leninista del capitalismo de Estado, las condiciones del socialismo y las experiencias burocráticas, pero sobre todo tiene una tesis con la que él se tituló de doctor en Historia, y que por cierto, doctor, ha recibido muchos reclamos porque no la has publicado, o no sé si ya la publicaste, pero es una tesis espero que ya salga pronto ya la publicación. Sí. Qué bueno. Para todos los que conocemos o nos queremos adentrar en el tema del tema del cardenismo, pues creo que es una investigación referente para poder entender esta parte de lo que es el tema de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Su tesis se llama El cardenismo en Michoacán, 1910-1990, pero vamos a escuchar al doctor Nava sobre esta parte ya final de lo que corresponde a la oposición al cardenismo y a esta parte del final del sexenio que no hemos abordado en estos 15 días, pero que el día de hoy el doctor Nava nos va a hablar ampliamente. Doctor, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, desde luego existen muchas facetas desde las cuales abordar el tema del cardenismo y pues hay una gran bibliografía, muchísimos artículos, revistas que se han publicado en relación con el gobierno del general Cárdenas y también biografías que tratan estos temas. Se conoce mucho, desde luego, sobre la reforma agraria, la expropiación de la industria petrolera, la política obrera del cardenismo,
pero no siempre hablamos de aquellos momentos en que el general Cárdenas tuvo que enfrentar situaciones muy complejas, muy difíciles, tomar decisiones. Bueno, ya la expropiación de la industria petrolera, una decisión difícil y muy trascendente, pero también en el ámbito político hubo ocasiones en que el general tuvo que enfrentar situaciones de ese tipo muy, muy difíciles, y un poco vamos a reflexionar sobre uno de esos momentos, cómo fue la etapa final del gobierno cardenista después de la expropiación del petróleo. Hay que decir que fue una etapa muy compleja, muy difícil para el país, también a nivel internacional, en la que el cardenismo pues, se puso a prueba de alguna manera, porque al mismo tiempo que cambiaba el contexto internacional, al mismo tiempo que en Europa, en los Estados Unidos, después de la gran crisis de 1929, pues se modificaba el panorama. También en el país entraba en su última etapa el gobierno del general Cárdenas, y con ello la sucesión presidencial, que era inminente. Entonces se complicaba bastante este momento, y el general Cárdenas pues tuvo que enfrentar de alguna manera esta etapa, tomando algunas decisiones y también, desde luego, poniendo a prueba su capacidad pues de manejo de las situaciones políticas, y también pues la popularidad que había obtenido, sobre todo pues con la reforma agraria, con el respaldo de la clase obrera desde 1935, cuando enfrenta al maximato del general Plutarco Elías Calles, y también, desde luego, la expropiación de la industria petrolera. Todo esto le había dado una fortaleza muy grande al general Calles en términos populares, y había logrado una unificación quizás no se ha repetido y no había dado antes en la historia, en un país tan dividido, en un país siempre lleno de conflictos, en donde dos o más facciones siempre estuvieron enfrentadas, pues incluso con guerras civiles desde el siglo XIX y también con la Revolución Mexicana. Pues ahora el general Cárdenas, creo, logró, sobre todo en el año 1938, cuando da la expropiación petrolera, unificar como nunca antes y probablemente nunca después a la nación mexicana. A pesar de eso, se presentaba como una coyuntura muy compleja para el general por la sucesión presidencial. A nivel internacional, pues operaba, desde luego, una gran derechización de la política mundial, europea particularmente, la consolidación del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, pues desafiaban a las llamadas democracias liberales occidentales, Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, y era inminente el estallido de la guerra en Europa. Todos los actores lo sabían, el armamentismo alemán e italiano, así como la alianza que estos dos países habían hecho con Japón, desde luego que implicaban un riesgo para la paz mundial y desafiaban, digo, a las potencias capitalistas como Inglaterra, como los Estados Unidos y Francia. Pero pues México quedaba de alguna manera en una situación muy compleja también. Recordemos que al momento de la expropiación de la industria petrolera, tanto los Estados Unidos como Inglaterra suspenden sus compras de petróleo mexicano. La respuesta que da el general Cárdenas como presidente es decir, bueno, si estos países que nosotros consideramos democráticos no quieren comprar nuestro petróleo, pues lo ofrecemos a las potencias nazifascistas, como ocurrió efectivamente. México llegó a vender no grandes cantidades, pero sí a vender algo del petróleo de nuestro país, tanto a Italia como a Alemania, durante un breve periodo. Claro, esto tenía que generar una reacción también de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Con los Estados Unidos se facilitó de alguna manera la negociación en torno a la industria petrolera, pero no tanto con la Gran Bretaña,
que rompió relaciones diplomáticas con nuestro país y que además mantuvo el embargo contra el petróleo mexicano por un largo periodo, a pesar del estallido de la crisis de guerra internacional en 1939. Entonces con Inglaterra pues sí siguió una situación muy compleja a causa de la intervención del gobierno mexicano sobre la industria petrolera y las empresas británicas que operaban en esa rama. En México, pues también la reforma agraria internamente había generado pues una serie de conflictos locales que no pasaron mucho a grande escala, pero sí en las localidades muchas veces pues aparecieron núcleos de oposición muy radical al gobierno de Lázaro Cárdenas, desde luego los hacendados afectados, algunos grupos campesinos que habían participado ya en la Guerra Cristera de 1926-1929 y que ahora rebrotaban en los años 30 en lo que llamaron la Segunda Cristiada. No tuvo la misma dimensión que había tenido la primera en los años 20, pero sí se extendió por un largo periodo, prácticamente hasta por lo menos 1938, cuando finalmente la Iglesia Católica decidió apoyar también al gobierno mexicano en la acción reivindicadora de nuestro petróleo, y esto llevó a un segundo entendimiento entre el Estado mexicano y la Iglesia. El primero se había dado con la firma de los tratados de 1929, de junio de 1929, que pusieron fin a la Guerra Cristera, todavía bajo el gobierno de Emilio Portes Gil. Pero digo, había brotado el sentimiento cristero en los años 30 y ahora pues no es sino hasta la expropiación del petróleo que el general Cárdenas recupera el apoyo de la Iglesia Católica, que hace un llamado a todos sus fieles, a todos los feligreses, para que respalden al gobierno, que hagan aportaciones económicas para el pago de las indemnizaciones a las empresas petroleras. De alguna manera esto mejoró el panorama para el gobierno mexicano. También el caso de que el gobierno de Roosevelt en los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, aceptó entrar en negociaciones que no fueron tan fáciles, fueron prolongadas, pero amistosas, a pesar de todo, con el gobierno de Lázaro Cárdenas en torno a las indemnizaciones a las empresas petroleras. Pero internamente sí había habido pues brotes de oposición muy importantes. Directamente quizás las empresas petroleras apoyaron o respaldaron la insurrección, la sublevación que se da en San Luis Potosí por parte del cacique militar Saturnino Cedillo, que había sido colaborador del general Cárdenas, había sido su aliado, sobre todo en el desmantelamiento del Maximato en 1935. Cárdenas lo había integrado al gabinete como secretario de Agricultura en ese año al reestructurar su gabinete, pero no lo había incorporado propiamente a las acciones agrarias. Estas las había llevado directamente el Departamento Agrario y no tanto la Secretaría de Agricultura, de la cual formalmente había dependido ese Departamento Agrario cuando Cárdenas en 1936 inicia toda su reforma agraria. Cuando se da la expropiación petrolera en el 38, Saturnino Cedillo encabeza una sublevación en San Luis Potosí, de donde era el gran cacique en ese momento, y tuvo que ser combatido militarmente y también de manera política. El general Cárdenas se apersona en la capital de San Luis y allí directamente desde el Palacio de Gobierno, a pesar de que el propio gobernador de ese estado respaldaba y era un agente de Saturnino Cedillo, a pesar de eso el general Cárdenas llega y se dirige al pueblo de San Luis haciendo un llamado a que no respalden la sublevación. Pero tardaría varios meses, sin embargo, en abatirse el levantamiento de Saturnino Cedillo, y este era un episodio todavía fresco al iniciarse el proceso
de sucesión presidencial, más o menos, bueno, ya desde el año 1939. También en 1939 se funda el Partido de Acción Nacional, que aglutina a sectores conservadores, muchos de ellos de origen católico, y también pues simpatizantes que eran del franquismo, del nazismo y del fascismo italiano, que estaba ideológicamente en auge en muchos países, incluido el nuestro, donde pues había grupos que no ocultaban su simpatía por las potencias nazifascistas europeas y que pues calificaban al gobierno de Lázaro Cárdenas como comunista, señalaban algunos de sus miembros, de sus integrantes, como Francisco J. Mújica, como Ignacio García Telles, como Narciso Bassols, como comunistas también al dirigente de la Central Confederación de Trabajadores de México, Vicente Lombardo Toledano, que eran los personajes más odiados por la derecha mexicana y que pues también tenían un papel en este proceso de la sucesión presidencial. Pero además era el auge todavía del movimiento sinarquista, que tenía una base campesina muy grande, sobre todo en el centro occidente del país, en los mismos estados, en las mismas regiones donde había florecido entre 1926 y 1929 la guerra cristera. El sinarquismo, a pesar de que no es un movimiento armado, sino cívico, pues cobra una gran fuerza a partir de su fundación en 1937 en la ciudad de León y se extiende pues por amplias regiones de Michoacán, de Jalisco, de Querétaro, de Zacatecas, incluso de Durango, que habían sido también los escenarios de la guerra cristera, y aparecía como un desafío cívico al gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, el sinarquismo, la Unión Nacional Sinarquista, que estaba creciendo en el campo mexicano, todavía en ese periodo final del gobierno de Lázaro Cárdenas, y lo seguirá haciendo hasta los años 40, hacia 1943, se estimaba que la Unión Nacional Sinarquista tenía más de 670,000 miembros en todo el país, desde luego concentrados en estas regiones que he mencionado, pero había una presencia muy grande de esta Unión Nacional Sinarquista y de su principal dirigente o caudillo, Abascal, Salvador Abascal, que seguía siendo una figura carismática para los campesinos de derecha, también muy cercano, desde luego, a la Iglesia Católica, pero que no dejaba de hacer crecer a su amplio movimiento en muchas regiones del país. Así, Cárdenas pues tenía que enfrentar ya de entrada algunas oposiciones, como las que representaba la Unión Nacional Sinarquista, que sin embargo no se presentaba como una oposición política que se transformara en procesos electorales o que se transformara una fuerza electoral, mejor dicho, sino que se mantiene más bien al margen de estos procesos electorales. No así el Partido de Acción Nacional, que desde el primer momento intenta postular un candidato, no lo logra en esa elección de 1940. El Partido de Acción Nacional ofrece la candidatura presidencial al prestigiado abogado Luis Cabrera, que había sido maderista y sobre todo un asesor muy cercano al presidente Carranza, Venustiano Carranza, hasta la muerte de este en 1920. Un hombre lúcido, sin ninguna duda, que había tenido una gran experiencia política, pero no acepta la candidatura que le ofrece el Partido de Acción Nacional, y entonces el PAN no tiene prácticamente una candidatura que oponer a las que se presentan dentro del Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Cardenista, refundado por Cárdenas en 1938, unas semanas después de la expropiación de la industria petrolera, cuando transforma la estructura del Partido Nacional Revolucionario, fundado por Calles en 1929, y lo convierte en el nuevo Partido de la Revolución Mexicana, cuya característica era, sobre todo, pues, la incorporación corporativa de las grandes organizaciones de masas, como la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Trabajadores de México, la Confederación de Trabajadores de México,
e incluso el ejército como sectores del partido, además de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, pues que era muy heterogénea, muy diversa, organizaciones no tan grandes como la CTM o la CNC, pero que representaban pues a los empleados del sector público, a las clases medias, etcétera, que también buscan ser organizados por el gobierno cardenista. Así se da entonces este panorama en donde un partido oficial muy fuerte, reconstituido como era el Partido de la Revolución Mexicana, pues aparece sin duda como la gran fuerza electoral, pero no sin fisuras, no sin luchas internas en el propio partido. Finalmente había una oposición muy activa también de la derecha en torno al proyecto de ley reglamentaria del artículo 3º que Cárdenas presenta en noviembre de 1939. Recordemos que ya anteriormente este artículo 3º había establecido el carácter socialista de la educación en México y Cárdenas intenta reglamentar este carácter socialista a través de esa ley. Eso genera también una movilización de distintos sectores de la derecha, el PAN, los sinarquistas, grupos como la Asociación Nacional de Padres de Familia, incluso organizaciones conservadoras dentro del propio magisterio que se manifiestan en contra de esta nueva ley de educación en el país. Cárdenas tenía que enfrentar también entonces a ese sector movilizado en contra de la ley educativa y necesitaba pues ir salvando distintos escollos para sacar adelante el proceso electoral, el proceso de la sucesión presidencial. Al interior del Partido de la Revolución Mexicana pues aparecen también varios personajes que aspiran a ser los sucesores del general Cárdenas. 3 de ellos michoacanos, el general Francisco J. Mújica, sin duda uno de los hombres más cercanos, quizás el más cercano al propio presidente de la República durante un largo periodo, desde el inicio de su gobierno y ya con antecedentes pues que se remontaban a muchos años atrás. El general Rafael Sánchez Tapia, también militar, los 3 eran militares. Rafael Sánchez Tapia, que había asumido el gobierno de Michoacán tras la muerte repentina y en un accidente de aviación del gobernador Benigno Cerrato en diciembre de 1934, justo cuando este gobernador regresaba de la toma de posesión del general Cárdenas en la Ciudad de México y sufre ese accidente de aviación y entonces Sánchez Tapia asume el gobierno de Michoacán. Un año después es llamado por el presidente Cárdenas a ocupar la Secretaría de Economía en la reestructuración de su gobierno y desde la Secretaría de Economía es que Sánchez Tapia se convierte en un aspirante a la presidencia de la República. Finalmente, el propio gobernador de Michoacán, Gildardo Magaña, que tenía pues los más prestigiosos antecedentes revolucionarios, había sido precursor de la revolución en el estado de Michoacán, junto con el propio Francisco J. Mújica. Las familias de Gildardo Magaña y de Francisco Mújica pues eran oriundas ambas de la región de Zamora o avecindados en Zamora. Se habían conocido ya en la juventud de estos 2 personajes, sin embargo siguieron derroteros diferentes en el curso de la revolución. Mújica se adhiere al constitucionalismo al lado de Venustiano Carranza, primero había sido maderista, y en cambio Gildardo Magaña pues se hace zapatista y llegará a destacar entre los hombres del zapatismo, al punto de que tras el asesinato de Zapata en 1919, Magaña fue elegido por los zapatistas como el sucesor del caudillo del sur. Después ya de la pacificación del país, pues se incorpora al ejército de manera formal y llega a gobernador de Michoacán en 1936. Y desde ahí aspira también a ser presidente de la República. Bueno, además de estos 3 personajes,
estaban otros, como el que había sido el secretario de guerra de Plutarco Elías Calles y realmente el refundador del ejército mexicano, el reestructurador del ejército mexicano, Joaquín Amaro, coahuilense de origen, pero muy destacado en las Fuerzas Armadas, desde la propia revolución, que por cierto también había operado en Michoacán en la etapa revolucionaria, pero después sobre todo como secretario de guerra de Plutarco Elías Calles, donde reestructura el ejército y ahora pues aspiraba también a ser candidato a la presidencia de la República. No llegó muy lejos, muy pronto se retiró de la lucha por la presidencia. Pero estaba también, por otro lado, Juan Andreu Almazán, que va a ser el opositor más fuerte al gobierno de Lázaro Cárdenas y a su sucesor, Manuel Ávila Camacho. Juan Andreu Almazán era originario de Olinalá, Guerrero, había sido maderista de la primera revolución en 1910, pero durante el gobierno de Madero él se separa y termina apoyando el golpe militar encabezado por Victoriano Huerta. A pesar de eso, bueno, tras la derrota del huertismo en 1914, pues Andreu Almazán queda marginado de la vida militar y de la vida política hasta que en 1920 el presidente Álvaro Obregón lo reivindica y lo reincorpora al ejército. Esto va a ser muy importante para Almazán porque Almazán es comandante de la zona militar de Nuevo León y allí se vincula con la gran burguesía neoleonesa, pues que siempre tuvo un carácter conservador y siempre tuvo durante el gobierno cardenista una posición contraria a las políticas de Cárdenas. Recordemos que en algún momento el propio general Cárdenas y allí realmente les hace una conminación, hace llamados a la burguesía neoleonesa para pues que respeten los derechos de los trabajadores, que eleven los salarios, que respeten el derecho de libre sindicalización de los obreros de las empresas y de las industrias de Nuevo León, y los amenaza incluso con que si no están dispuestos a colaborar con el proyecto de la República, pues que sus empresas podrían ser expropiadas por el gobierno de la República y entregadas a los propios trabajadores. Claro que los empresarios de Nuevo León pues nunca fueron partidarios del gobierno del general Cárdenas, aunque disminuyó el tono de su oposición, pues siempre se mantuvieron en una posición, si bien agazapada, pues contraria a estas políticas laborales, agrarias, también la política internacional del general Cárdenas, en fin, un grupo pues irreductiblemente opositor que en su momento va a respaldar la candidatura de Juan Andreu Almazán en 1940 y a constituirse en uno de sus soportes más firmes durante este proceso electoral. Juan Andreu Almazán funda el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, el PRUN, y en torno de él, pues sorprendentemente logra aglutinar a sectores de las distintas clases. Era un partido y era un candidato, sin duda, pues que revelaban un carácter eminentemente populista, si bien con posiciones que en un principio el general Almazán presentaba como revolucionarias, como de avanzada, y en algunos casos era efectivamente pues reconocido como un hombre que había colaborado también con el gobierno del general Cárdenas. Almazán, por ejemplo, plantea proseguir con la reforma agraria, plantea respetar los derechos de los trabajadores, que en ese momento ya, digamos, pues no estaban en su mejor etapa, puesto porque después de la reforma, perdón, de la expropiación del petróleo, pues Cárdenas había limitado el alcance de los sindicatos, había restringido los incrementos salariales, había tratado de frenar el auge del movimiento sindical que se había dado sobre todo en el segundo semestre de 1935 y durante 1936 que se funda la Confederación de Trabajadores de México.
pero para 1938 el interés de la nación aparece como superior para el general Cárdenas que el interés de las clases subordinadas, que el interés de los trabajadores, y entonces busca convocar a la unidad nacional, refrenar las demandas de los obreros, lo cual genera también descontento entre algunos sectores sindicales que finalmente terminan apoyando al general Andreu Almazán, que sí ofrecía volver a elevar los salarios, volver a reactivar el movimiento obrero. Eran los aspectos progresistas que ofrecía el general Almazán. Ofrecía otorgar el voto a las mujeres, algo que el propio general Cárdenas había respaldado también en su momento, pero que en el PRM, en el partido oficial y en el Congreso se había frenado de último momento, a pesar de que fue aprobado esta reforma para dar el voto a las mujeres, pues finalmente el machismo y el patriarcado, como dicen ahora las feministas, se había impuesto en el partido, al interior del PRM, y la reforma para otorgar el voto a la mujer se había frenado. Ahora Almazán ofrecía hacer realidad el sufragio femenino, entre otros aspectos que podemos decir avanzados. Pero al mismo tiempo tenía el respaldo de sectores muy conservadores. El PAN, al no poder postular al licenciado Luis Cabrera, pues se divide una parte que encabezaba eh, Gómez Morín, Manuel Gómez Morín, fundador e ideólogo principal del PAN en esa primera etapa de ese partido, se niega a postular ningún candidato. Ellos planteaban pues de que de lo que se trataba era precisamente de que no hubiera de lograr una candidatura oficial, pero que no fuera la de Juan Andreu Almazán, quiero decir una candidatura unificada, no oficial, la de Juan Andreu Almazán, que rechazaba a Gómez Morín. Sin embargo, un sector del PAN sí va a respaldar, no escindiéndose necesariamente del partido, pero sí alejándose de las directivas de Gómez Morín para respaldar la candidatura de Juan Andreu Almazán. El Partido Comunista, que originalmente se deslinda de la candidatura de Francisco J. Mújica. Mújica esperaba ser quien aglutinara a todos los sectores de izquierda y progresistas del país, dentro y fuera del gobierno de Cárdenas y sobre todo en las organizaciones de masas. Finalmente, Mújica se va quedando solo ya desde el año 1939, no progresa su precandidatura, lo van dejando solo, sobre todo pues las grandes centrales obreras y campesinas, la CTM, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, respalda a, a, a Manuel Ávila Camacho. Ávila Camacho, pues, era el candidato que aparece o se va perfilando como más moderado, pero dentro del oficialismo el más fuerte, con el respaldo del ejército y de ahora los propios sectores del Partido de la Revolución Mexicana. La CTM, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, recordemos que Lombardo Toledano, pues era, aunque se supo ya tiempo después, era en realidad un agente de Moscú, aunque estuviera al margen del Partido Comunista. Él nunca militó dentro del Partido Comunista y, sin embargo, era el hombre de confianza de Stalin desde Moscú y recibía el respaldo de la Unión Soviética, que veía muy mal a Francisco J. Mújica, igual que el Partido Comunista. Los veían muy mal porque Mújica había respaldado en 1937 la petición de asilo a León Trotsky. León Trotsky fue asilado por el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando ya no le quedaba en el resto del mundo pues prácticamente lugares donde buscar cobijo. Había sido expulsado de Francia, había sido expulsado de Turquía, estaba a punto de ser expulsado de Noruega cuando algunos trotskistas mexicanos, entre ellos Diego Rivera,
Se congeló la imagen. Doctor Nava, ¿nos escucha? Okay. Por esta razón, bueno, tenemos problemas de comunicación, doctor. Se entrecortó ahí una parte de la charla. Vamos a ver si lo podemos volver a conectar nuevamente con el doctor Eduardo Nava, quien nos estaba dando precisamente este tema de Trotsky y su asilo en México. Hasta aquí, ¿cómo ves, Arturo, esta charla que nos ha estado dando el doctor Eduardo Nava? Me parece por demás interesante algunos de los datos que cuando menos yo desconocía. Yo estoy más enfocado en algunos temas pues locales, regionales. Pues el doctor Nava trae un panorama general de esa relación también internacional de Lázaro Cárdenas. ¿Está desactivado tu micrófono? Sí, ya estuvo, gracias. Ha sido una disertación muy interesante la del doctor, porque de algunas cosas yo ya tenía nociones, otras por supuesto no es el caso. Ahorita, justo cuando se interrumpió la comunicación, estaba yo evocando sí los enormes conflictos que llegó a tener Diego Rivera con el Partido Comunista, precisamente por las decisiones que de repente tomaba, impulsivo como era. Me acordaba de ese incidente de Trotsky, que fue gran amigo de Diego y por supuesto muy amigo también de Frida Kahlo. Hay algunas historias medias tortuosas al respecto de aquellos personajes, algunas relaciones algo intensas, y ojalá que pueda volver el doctor para ahondar sobre ello. Y también recordaba el asunto de la enorme oposición que consiguió el general en su último año de gobierno, y era algo de lo que me interesaba preguntarle mucho al doctor, cuando viendo muy de avanzada las cosas, hizo la propuesta para que se legalizara el comercio de drogas en nuestro país, en una propuesta que decía que las personas que tuvieran dependencia de alguna sustancia enervante recibieran las drogas por parte del gobierno, quien tendría el monopolio en el comercio de estas sustancias, que sería quien las ofreciera, disuadiendo con ello a terceros de meterse en un negocio que ya entonces amenazaba con convertirse en un dolor de cabeza, y que también estas personas que eran adictas pudieran, cuando acudían a los espacios que el gobierno tendría al respecto, recibieran, si así lo deseaban, ayuda para dejar la dependencia, lo cual al final no se logró, desafortunadamente, porque efectivamente los Estados Unidos, en cuanto terminó el general Cárdenas su gobierno, le dijeron al general Ávila Camacho que ni se le ocurriera proseguir por allí. Es un tema del que quiero yo comentar con el doctor, pero que ya lo estoy viendo que ha regresado. Bienvenido, doctor, nos dejó verdaderamente interesados en ese tema de Trotsky, Diego. El sistema me sacó, pero ya se me escucha entonces. Sí, bueno, estábamos hablando entonces del general Mújica y de cómo se frustra su candidatura. Va perdiendo el respaldo de los sectores como la CTM, la CNC, e incluso él tenía todavía una esperanza de que el Partido Comunista lo respaldara, pues porque el partido se presentaba como la expresión de la clase trabajadora mexicana. No tenía tanta influencia realmente dentro de los trabajadores, pero moralmente y sobre todo el prestigio de la Revolución Soviética operaban a favor del Partido Comunista. Sin embargo, pues el respaldo que había dado el general Mújica al asilo
a Trotsky, pues prácticamente se convirtió en un hándicap, en un elemento en contra del propio general Mújica, que se va quedando solo y poco a poco lo van abandonando. Lombardo Toledano abiertamente pues da su apoyo a Manuel Ávila Camacho, lo mismo hace la CNC, y Mújica pues va a retirarse finalmente muy decepcionado de la política y de que, a pesar de haber sido el colaborador más próximo al general Cárdenas, pues tampoco recibió del presidente ningún respaldo. Cárdenas lo habría de justificar varios años después, diciendo teníamos que respaldar a quien aparecía en ese momento como el más fuerte. Pero también un candidato moderado como era Ávila Camacho pues va a terminar declarándose, al tomar la presidencia de la República en diciembre de 1940, se declara un creyente, cosa que no era Cárdenas. Cárdenas no pertenecía a la grey de la Iglesia Católica, pero Ávila Camacho, que había sido pues su lugarteniente durante mucho tiempo en el Estado Mayor de Cárdenas, luego fue subsecretario y secretario de la Defensa Nacional, pues él sí se declaraba creyente, y eso pues lo concilia más con los grupos conservadores, con los grupos católicos del país. Mújica, desde luego, tampoco era del agrado de los grupos católicos ni de la derecha, y Mújica se va quedando aislado y viendo cómo incluso aquellos en quienes él confiaba que le darían un respaldo, que le darían un apoyo, pues se van alineando alrededor de la candidatura de Manuel Ávila Camacho. Pero no así Andreu Almazán, que decide lanzarse por su cuenta y lograr pues un bloque. El Partido Comunista termina respaldando a Juan Andreu Almazán. En un principio, los dirigentes del Partido Comunista convocan a posiciones conciliatorias, tratando de que no se rompa el bloque gobernante, el bloque revolucionario que estaba en el poder con Cárdenas, pero finalmente, cuando este se rompe, deciden respaldar a Juan Andreu Almazán. No tienen candidato propio en ese momento. Lo habían tenido en 1934, Hernán Laborde, que se opuso a la candidatura del general Cárdenas, sin éxito, desde luego, con una votación muy pequeña, minúscula, pero ahora, en 1940, pues decide el Partido Comunista respaldar la candidatura de Juan Andreu Almazán y dar la espalda a Francisco J. Mújica. Paradójicamente, también Diego Rivera también respalda a Juan Andreu Almazán, a pesar de que, bueno, era pues un renegado para el propio Partido Comunista. Van a coincidir nuevamente en el respaldo a Almazán. El grupo o el bloque electoral que conforma Almazán entonces pues es muy heterogéneo, variopinto, personalista, solo aglutinado en torno a la figura del caudillo Andreu Almazán, pero no, pues sin una ideología muy clara. Lo mismo sectores muy conservadores de la derecha que el Partido Comunista, la Confederación de Trabajadores de México o la CNC, que formaban parte del oficialismo cardenista, pues van a respaldar, perdón, no, ellos a Almazán no, ellos se respaldaban a Ávila Camacho, pero sí en torno de Almazán, pues aparecen algunos grupos, a ver si, ¿no?, como el Partido Nacional de la Juventud, el Partido Revolucionario Obrero y Campesino, el PROC, y decía el propio Partido Comunista Mexicano. También el PRAC, que era conformado por empresarios regiomontanos, pues se aglutinan, pero sobre todo, más que organizaciones, va a ser una masa de simpatizantes no organizados los que van a constituir el núcleo votante o el universo votante en favor de Juan Andreu Almazán en 1940.
Las elecciones no fueron tersas y representaron un desafío al mando del general Cárdenas, no solo en ese momento, sino incluso en términos históricos. Se ha señalado muchas veces al general Cárdenas de que a pesar de todas las reformas que llevó adelante, en realidad no tenía posiciones democráticas. Estas acusaciones han venido de distintos sectores de la derecha y uno de los elementos que dan como prueba de esta falta de democracia y de convicción democrática en el general Cárdenas, pues es precisamente esa coyuntura electoral de 1940, donde se dice se operó un fraude en contra de Juan Andreu Almazán y a favor del candidato oficial Ávila Camacho. Entonces, pues esto trascendió por muchos años, ha sido parte del debate sobre la personalidad y sobre el gobierno del general Cárdenas. Y bueno, o sea, se ha escrito mucho, ha corrido mucha tinta acerca de si Cárdenas era o no un verdadero demócrata. Claro que esto ha dividido las opiniones. Quienes han escrito biografías del general Cárdenas, pues en su mayoría, desde luego han tratado de argumentar en favor de las posiciones democráticas del general Cárdenas, incluso dentro de esa coyuntura tan difícil. En cambio, pues sectores de la derecha o críticos del cardenismo, pues siempre han señalado que fue un episodio muy negro para la democracia mexicana, el fraude que se operó contra Juan Andreu Almazán. Lo que sí sabemos es que ya desde antes del día de la jornada electoral, había habido enfrentamientos entre cardenistas o miembros del Partido de la Revolución Mexicana contra simpatizantes que apoyaban a Juan Andreu Almazán y al Partido Revolucionario de Unificación Nacional, al PRUN. Pero incluso ya habían cobrado vidas en distintos lugares. Por ejemplo, cuando Juan Andreu Almazán visita Zacapu, en Michoacán, pues él se hace víctima o se presenta como víctima de un intento de atentado que sí costó la vida, por lo menos a algunos de los escoltas que él llevaba, que eran además militares, por lo menos a uno de ellos y dejó heridos a otros. Y fue un episodio pues que Almazán trató de explotar mucho durante el final de su campaña, el que Ávila Camacho, que nunca señaló ahí al general Cárdenas, sino que Ávila Camacho y la CTM de Vicente Lombardo Toledano u otras fuerzas adictas a Ávila Camacho, pues habían atentado contra su vida. Y que, bueno, él anuncia que va a seguir con su campaña, etcétera, y efectivamente prosigue, pero ya la campaña había quedado manchada por ese y otros episodios en donde se habían dado enfrentamientos, incluso cobrando víctimas letales durante ese pues accidentado proceso electoral. Finalmente llega la jornada electoral donde también hay enfrentamientos y también cobra un gran número de muertes estas luchas, esta pugna por la presidencia entre Juan Andreu Almazán y Manuel Ávila Camacho. Por cierto que Rafael Sánchez Tapia también llega al final de la votación con un mínimo de votación, ¿no? Él nunca se retira tampoco de la contienda electoral, de tal manera que había tres candidatos, no solo Ávila Camacho y Almazán, sino también Rafael Sánchez Tapia, con el pequeño apoyo, sobre todo de algunos grupos empresariales del norte del país, tanto de Sonora y Sinaloa, como también de Monterrey. Creo que tenemos nuevamente problemas de comunicación. Emprendimiento
No se cortó. El hecho de que Tenemos nuevamente problemas de comunicación, doctor. Se entrecorta la charla. Híjole, le estábamos agarrando apenas calorcito al tema, Arturo, y se nos volvió a cortar la comunicación con el doctor Eduardo Nava. Pero la verdad es que son datos muy interesantes los que él nos presenta, sobre todo ya a finales del sexenio y la oposición a este personaje. Yo también tengo una pregunta que quiero, y ahorita, doctor, ¿ahí nos escucha? Híjole, no sé si vayamos a alcanzar a tener la comunicación con el doctor Eduardo Nava. Hemos tenido problemas. Bueno, ahorita a ver si se vuelve a conectar nuevamente, Arturo, pero platicábamos, bueno, nos platicaba de esta cuestión tan importante pues de la relación de algunos políticos que incluso llegaban a tener sus ligas con algunos otros movimientos a nivel internacional, como era el caso de este personaje, este sindicalista también tan importante, Lombardo Toledano, y lo que nos mencionaba el doctor Nava, su conexión también con la Unión Soviética, ¿no? Esta parte que también yo no la conocía, y es un tema, de esto se aprende, el tema del general Cárdenas es para tener un esbozo general y vamos aprendiendo desde lo local hasta lo general de cómo ha sido este personaje tan importante, no solamente para la vida del Estado del país, sino también a nivel internacional, Arturo. Está desactivado. Ya, estamos hablando de que Cárdenas ocupa una posición internacional en una época en la que eso no es lo usual, no es la costumbre. Es algo interesante del personaje y hablamos de alguien que conserva su vigencia a lo largo de todos los años que le separan del final de la presidencia hasta el día de su muerte. Es decir, estamos hablando de 30 años en los que se conserva vigente y eso no es cualquier cosa y mucho menos en aquella época y cuando sabemos que años después el cardenismo y cuanto planteaba comenzó a ser deliberadamente relegado, hecho a un lado por las nuevas visiones que había del gobierno. Adelante, doctor, le estábamos esperando. Sí, no sé si es la plataforma o es mi red que está fallando, pero bueno, ya van 2 veces que me saca. Ya casi voy a acabar, ya estoy por terminar. Bueno, hablábamos entonces de esa jornada electoral del 7 de julio de 1940, domingo 7 se le conoció en su momento y después que dio lugar entonces a tantos cuestionamientos, no solo al candidato oficial Ávila Camacho, sino también al propio general Cárdenas como responsable en última instancia del proceso electoral. Desde luego no había organismos autónomos como en la actualidad que organizaran las elecciones, las organizaba directamente el gobierno. Y bueno, estas acusaciones que se han hecho al general Cárdenas, lo que sí hablábamos, o decía yo antes del corte, es que hubo en la jornada del 7 de julio de 1940 y también hubo elementos de fraude. Uno de los partidarios del general Cárdenas en ese momento, el general Gonzalo N. Santos, después va a confesar en sus memorias, por ejemplo, este general también potosino, igual que Zedillo, y sucesor de Zedillo a cargo del cacicazgo en San Luis Potosí, Gonzalo Santos llega a confesar que efectivamente esa jornada electoral, pues él encabezó grupos que se dedicaron a robar las urnas, a destruirlas, a secuestrar a los representantes de la oposición almazanista para que no pudieran presentarse a la jornada electoral, etcétera, una serie de mañas y de suciedades
que ya estuvieron presentes durante toda esa agitada y conflictiva jornada electoral de 1940. Pero de lo que no hay ninguna evidencia es de que el general Cárdenas haya ordenado algo así. Todo lo contrario, él durante el día sale de la residencia de Los Pinos, hace recorridos por varias casillas en la Ciudad de México. Algunos dicen pues que previamente a la llegada del general Cárdenas pues iba un grupo que se encargaba de revisar que todo estuviera en orden ahí donde él se iba a presentar, pero como haya sido, él no percibió que hubiera anomalías o situaciones conflictivas en el proceso electoral, y cuando ya de regreso a la residencia oficial comienza a recibir los primeros reportes sobre el resultado de las elecciones, pues aparece que Juan Andreu Almazán va a la cabeza de la votación, que va encabezando la votación. En ese momento el general Cárdenas declara, comenta a sus allegados, a quienes lo acompañaban en ese momento, pues les comenta que va a tener que entregar la presidencia al general Juan Andreu Almazán. Este resultado era en cierto modo ficticio. ¿Por qué? Porque provenía sobre todo de las áreas urbanas de la propia Ciudad de México y de las áreas más comunicadas, en una etapa en que desde luego la comunicación en muchas regiones del país era muy compleja y la votación rural no era todavía recogida. Entonces, si bien podemos pensar que Juan Andreu Almazán incluso puede haber obtenido una cierta ventaja en áreas urbanas del país, pues no fue así en el campo. En el campo se seguía respaldando al cardenismo, en tanto este había entregado la tierra, había dado pie a la reforma agraria más amplia en el país, con 17.6 millones de hectáreas entregadas a los campesinos y pues una serie de apoyos que se habían dado durante el gobierno de Cárdenas a la población del campo. Por esta razón, pues los campesinos siguieron respaldando, y no olvidemos que todavía la mayoría de la población en aquel momento era rural. Va a ser hasta la década del 50, 60 que se da el aceleradísimo proceso de urbanización en el país. Todavía en 1940 esto no era todavía tan rápido, y todavía la mayor parte de la población seguía siendo registrada en los censos como rural. Así que el voto campesino es el que le da el triunfo finalmente a Manuel Ávila Camacho, y Juan Andreu Almazán pues se dice víctima de un fraude. Lo que hace es convocar a sus seguidores a mantener la resistencia contra el fraude y él dice pues que buscará el apoyo internacional para revertir lo que le han hecho en ese proceso electoral. Él se había opuesto durante la campaña electoral a un viaje que realizó el Emilio Portes Gil a Estados Unidos, y había declarado pomposamente, dijo: las elecciones se hacen del río Bravo hacia el sur, no hacia el norte. Pero una vez que se da la jornada electoral y una vez que los resultados no le favorecen, Andreu Almazán viaja a La Habana y de ahí a los Estados Unidos para buscar un respaldo que desde luego el gobierno estadounidense de Franklin Roosevelt nunca le dio, ni tampoco los grandes grupos empresariales estadounidenses, y él, que había ofrecido ir a comprar armas para un levantamiento en México que derrocara al general Cárdenas e impidiera la llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho, pues nunca se dio. En realidad abandonó a sus seguidores y no regresó ni con armas, ni sin ellas, ni con dinero para efectivamente fortalecer la resistencia y la oposición que todavía mantenían los almazanistas contra el gobierno de Cárdenas y la candidatura triunfante de Ávila Camacho. Así que el almazanismo termina nada prácticamente, ¿no? A pesar de haberse constituido como una oposición muy fuerte que llegó a desafiar realmente al gobierno de Cárdenas, pero no terminó bien,
no supo canalizarla, ni el descontento de sus seguidores, y pues lejos de quedar como una figura realmente de oposición legítima en la historia, pues queda como una mera anécdota en la historia del país, que no tuvo ninguna trascendencia, ni inmediata ni mediata, una vez que se resolvió el proceso electoral. Pero queda la duda, o queda siempre la suspicacia, y queda este debate acerca del carácter democrático o no del general Cárdenas. Cuando refiero a este episodio de la jornada electoral en donde Cárdenas dice, pues voy a entregar la banda presidencial al general Almazán, pues hacía fe de su carácter democrático. Él sí estaba dispuesto, al parecer, y esto lo decía de la manera más íntima entre sus colaboradores cercanos, su familia, los que lo acompañaban esa noche del 7 de julio, sí decía íntimamente, pues sí voy a reconocer el triunfo del general Almazán. Triunfo que finalmente no se corrobora con las cifras, y Almazán pues, no logra hacerse del poder, aunque sí es necesario señalar que hubo cardenistas, como el propio Gonzalo Santos, que ya mencioné, que sí realizaron acciones fraudulentas, incluso violentas, contra los representantes de Almazán en las casillas electorales, o secuestraron abiertamente las urnas para pues asegurar el triunfo de Manuel Ávila Camacho. Pero esto no parece haber sido ni ordenado por el general Cárdenas, ni tan extenso en el conjunto del país, y puede haber quedado como algo más o menos marginal dentro de un proceso electoral que Cárdenas trató de conducir de manera limpia, de manera más o menos democrática. Pero sobre todo lo que tenemos que reflexionar es sobre la naturaleza de ese país que era México en 1939 y en 1940, al finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Qué tipo de país teníamos? Un país que había salido de una revolución muy violenta, sobre todo por causas agrarias, en donde, a pesar de que en la Constitución de 1917 se había abierto la posibilidad del reparto agrario y de la restitución de tierras a los campesinos, se habían garantizado los derechos de los trabajadores en el artículo 123, pues mucho de esto estaba lejos de haberse cumplido. Los gobiernos, desde Venustiano Carranza, después de Obregón, de Calles y del Maximato, pues muy poco habían cumplido con el mandato constitucional de realizar una reforma agraria, o en su caso solo habían repartido algunas tierras no de muy buena calidad, sino secundarias, y habían buscado preservar sobre todo las haciendas más productivas en manos de la iniciativa privada, las haciendas que exportaban productos agrícolas, que traían divisas al país, pues no habían sido tocadas por ninguno de estos gobiernos. Cárdenas lo hizo. Cárdenas sí desmanteló la hacienda como gran unidad de producción, independientemente de cuál fuera la calidad de sus tierras o de la importancia económica que tuviera su producción. Entregó a los campesinos tierras de riego, entregó a los campesinos tierras de humedad de primera calidad, formó ejidos colectivos que impulsaron pues una alta productividad también en el país, y que sostuvieron durante varias décadas al sector externo de nuestro país. Pero sobre todo, el general Cárdenas, creo, con lo que hizo durante su gobierno, que tenía antecedentes ya en la trayectoria del general, desde gobernador de Michoacán en 1928-1932, hizo acción en las Huastecas a partir de 1926-27, hasta el 28 también, no, hasta el 27. Pues lo que había hecho el general Cárdenas, pues había sido sobre todo defender los derechos de los ciudadanos, defender los derechos de una población a la que casi ningún gobierno le había otorgado. Era imposible que una población mayoritariamente rural, una población campesina, que no tenía acceso a la tierra, que no tenía acceso a la educación, que no tenía acceso a los servicios de agua potable, de electrificación, de caminos rurales para conectarse, para incorporarse a los mercados, era imposible que esa población pudiera ser considerada
como una verdadera población ciudadana. Cárdenas lo hizo con todas las reformas que llevó adelante. Por primera vez hizo de las mayorías, también los obreros organizados en sindicatos y al reconocimiento de sus derechos laborales, hizo de todas esas masas populares por primera vez ciudadanos. Y eso es quizás el gran legado que nos deja el cardenismo como saldo de los 6 años en que él estuvo al frente del país. Desde Arturo, pues durante los años en que él estuvo fuera de la presidencia, siguió defendiendo estos derechos y sobre todo promoviendo la mejoría económica, la mejoría de los campesinos, vocal ejecutivo de la comisión del Tepalcatepec primero y luego de la comisión del Balsas, que fue el último cargo que él tuvo, un cargo no político, pero sí desde el cual podía realizar una amplia acción social. Así es como el general Cárdenas, creo, hizo la gran aportación a la democracia mexicana, hizo la gran aportación de constituir ciudadanos donde no los había, donde había peones de hacienda, donde había obreros sin derechos o sin el reconocimiento suficiente a sus derechos, al salario, a la estabilidad laboral, a la jornada de trabajo máxima, conforme lo establecía ya desde la Constitución mexicana. Así que para mí, desde luego, el general Cárdenas sí fue un verdadero demócrata, no solo en términos electorales, sino en el sentido más profundo de que le podamos dar a la palabra en el sentido social y en el sentido económico. Bueno, yo dejo aquí mi aportación, si es que le cabe de llamarle así, en torno a este importante aniversario de luctuoso del general Cárdenas. Pues por demás interesante, doctor Eduardo Nava. La verdad es que usted maneja datos muy interesantes que yo en lo particular le aprecio bastante. Por ahí yo leía parte de su tesis doctoral y usted coincide con Raquel Sosa en el sentido de que Lázaro Cárdenas gustaba de acercarse, de escuchar a gente intelectual, se rodeaba de profesores, se rodeaba de gente que conocía. ¿Cree que parte del éxito del gobierno de Lázaro Cárdenas fue precisamente el de saber escuchar, el de saber decidir cómo conducir al país? Yo le puedo mencionar, por ejemplo, cuando se dio el tema de los bosques, cuando las empresas de Santiago Slane los tenían concesionados y que es hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, cuando a través del Congreso del Estado, pues se derogan todas estas concesiones. El general Cárdenas de inmediato delega la responsabilidad en un personaje muy importante, que fue Carlos Peralta. Carlos Peralta, oriundo de la ciudad de Uruapan, pero con una formación que sabía precisamente sobre el tema de los bosques. Entonces, en ese sentido, ¿cree que parte del éxito de Lázaro Cárdenas fue el de saber escuchar a la gente que sabía sobre Sí, sin los duda. Bueno, ya si entramos a comentar la personalidad del general Cárdenas, pues sí, este es uno de los rasgos que lo definen. Pocas veces, o quizás no lo hacía, tomaba decisiones apresuradas. Gustaba así de escuchar las opiniones de otras personas y estoy seguro de que las tomaba en cuenta. Su relación con los intelectuales es compleja, no siempre fue tersa. Sin duda, él rechazaba a un sector de los intelectuales, sobre todo a los más conservadores, pero también siempre tuvo a algunos de ellos cerca de su gobierno y los incorporó a su gabinete en distintos cargos, de los más altos del gabinete como secretarios o subsecretarios. Tenía también a militares dentro de su gabinete, pero sin duda sí era una costumbre para él escuchar a sus colaboradores y al pueblo en general. Esto lo destacan los distintos biógrafos del general Cárdenas, cómo él podía dedicar horas
a estar escuchando a los campesinos, a los trabajadores, a la gente del pueblo más sencilla. Le dedicaba mucho tiempo en sus recorridos por el interior del país para estar en contacto directo, escuchando. A veces decía, no les puedo resolver sus problemas, no está a mi alcance darle solución plena a lo que están solicitando, pero les comentaba a sus colaboradores, les decía, lo menos que puedo hacer es escucharlos, es dedicarles un tiempo para que se sientan tomados en cuenta, para que sepan que el presidente de la República lo ha hecho. Y este caso que refiere, compañero Víctor, en cuanto a los bosques de la meseta Purépecha, efectivamente eso se dio cuando él era gobernador de Michoacán. Efectivamente decide como gobernador revocar los contratos de concesión que habían establecido la mayoría de las comunidades de esa región de la meseta con distintas empresas forestales, pero particularmente las que pertenecían al estadounidense Santiago Slade, y bueno, devolver el manejo de los bosques a estas comunidades, estos pueblos, que bueno, era su principal riqueza material, su principal riqueza natural, y desde entonces, pues estas comunidades de la meseta recuperan o han tenido esa posibilidad de manejar, no siempre con plena autonomía y no siempre tampoco con transparencia, pero sí esa posibilidad de manejar autónomamente sus bosques. Este personaje, pero pues iba a tener un papel destacado en ese momento, cuando Cárdenas es gobernador. No recuerdo que haya participado después en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que sí llamó a quienes habían sido sus colaboradores en el gobierno de Michoacán, a gran parte de ellos los incorporó. Muchos michoacanos estaban en el gabinete del general Cárdenas, tanto de su familia como amigos y colaboradores que habían sido de su gobierno local. Pero no recuerdo este personaje que se haya integrado al gobierno cuando Cárdenas asume la presidencia de la República, pero sin duda esa reivindicación de los bosques para los pueblos indígenas pues fue un antecedente importante para lo que va a ser la reforma agraria en gran escala a partir de 1936, ya con el general en la presidencia. Sí, ¿qué opinión te merece este tema, Arturo Ávila? Perdón, Víctor, no escuché la última parte. ¿Qué me decías? ¿Qué opinión te merece el tema que nos acaba de presentar el doctor Eduardo Nava? Pues me parece muy interesante porque efectivamente, y retomando alguna cosa que ya he comentado, Cárdenas es un personaje que desborda los moldes de un México del que formaba parte. Pensando las cosas, es algo que llama poderosamente la atención. Cárdenas era un personaje que había nacido en una pequeña comunidad en situaciones más bien modestas que pronto fueron a parar casi a ruinosas, que tenía una formación académica que era verdaderamente pobre, escasa, y que contra todo pronóstico termina convirtiéndose no solo en el primer mandatario del país, sino en un personaje que toma unas decisiones audaces, unas decisiones de estadista, unas decisiones que van a impactar el destino de México a lo largo de décadas enteras, como siguen haciendo en este momento. Eso es algo que verdaderamente fascina o que resulta interesante de la figura del general, que de ninguna manera tenía los orígenes que podrían habernos llevado a suponer o a imaginar lo que terminaría siendo. Yo recuerdo alguna vez leyendo una de las obras de Simone de Beauvoir, cómo ella habla de aquel tribunal internacional que se tiene pensado para juzgar los crímenes de guerra que han cometido los Estados Unidos contra el Vietnam, y cómo menciona ella al expresidente Cárdenas como uno de los posibles integrantes de aquel tribunal. Es verdaderamente interesante el ver cómo una mujer ajena a la realidad histórica de México cita a este individuo cuando han pasado décadas desde que terminó oficialmente su cometido dentro del gobierno. Así que lo que el doctor nos ha compartido hoy ha sido
nuevos momentos, nuevos conceptos, nuevos puntos de referencia y sobre todo de reflexión para seguir ahondando en el conocimiento sobre la figura de Cárdenas, un individuo que desbordó holgadamente su sexenio, que desbordó también las vocalías ejecutivas de la Comisión del Tepalcatepec y del Balsas, y que hoy, a 50 años justos desde su tránsito hacia otra región, continúa siendo evidentemente el más influyente mexicano del siglo XX. Muchas gracias, Arturo. Te pregunta, doctor, la maestra Leticia Bobadilla, ¿qué biografías nos recomienda sobre Cárdenas? Y para ti, ¿cuál es el mejor biógrafo? ¿Y cuál es la biografía que mejor desmitifica a Cárdenas? Bueno, cuando me han hecho esta pregunta, casi siempre os respondo que a mí me gusta mucho la que escribió Fernando Benítez. Es una biografía que no es biografía, sino es en realidad un relato de los tiempos de Lázaro Cárdenas. Claro, incluye desde luego todos los datos biográficos y analiza desde varios ángulos al personaje, pero nos da un contexto muy amplio sobre los tiempos en que vivió Lázaro Cárdenas, incluso desde el Porfiriato. Esta biografía, que se llama Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, está editada en 3 tomos por el Fondo de Cultura Económica. Supongo que hay ediciones recientes todavía al alcance, bueno, que se pueden localizar en el mercado. A mí me gusta mucho ese tema de Fernando Benítez. Y recientemente ha aparecido otra que todavía no acaba de publicarse. Serán 3 tomos, han aparecido 2 por Ricardo Pérez Monfort, que también han aparecido en el 2018 y en el 2019, y debe estar por aparecer el 3er tomo, que trata la última etapa de la vida del general Cárdenas. Esto sí es más biográfico, pero también me parece una excelente obra, también da un contexto social, económico, muy amplio sobre el general Cárdenas. Pone mucho énfasis Pérez Monfort en los aspectos culturales, que a él le interesan mucho, que pocas veces son tratados también por otros biógrafos. El impulso a la cultura que le dio general Cárdenas, siempre hablamos de la reforma agraria, de los derechos laborales, etcétera, e incluso de la política internacional, pero poco se ha puesto atención también al proyecto cultural que representa el general Cárdenas, y creo que ese está muy destacado en esta reciente biografía que está publicando. Está por terminar de publicar Ricardo Pérez Monfort, un gran historiador, sin duda. Creo que es amigo de Leticia también es amigo mío, y bueno, sí me parece de las mejores. ¿Cuál otra? No recomiendo mucho la que publicó Cuauhtémoc Cárdenas, pero no quiero entrar en este momento en debate, ¿no? Ajá. Sí, está tomado muy literalmente de los propios textos del general Cárdenas, y sobre todo obras, sobre todo fuentes que ya son conocidas previamente, ¿no? Sí, aunque no quiero entrar mucho en debate, sí, no aportó mucho esa biografía que escribió Cuauhtémoc de su padre. Ajá. Así es, doctor. Oye, yo tengo una pregunta. Al final del sexenio, ¿cómo era la relación de Lázaro Cárdenas con la prensa? Yo por ahí revisando precisamente parte de los apuntes, ya cuando Lázaro Cárdenas era vocal de la cuenca de Tepalcatepec, pues empezaron a arreciar allí el golpeteo, sobre todo del periódico El Universal. Como tú sabes, es un periódico que desde que nació, pues nació con esa parte de ser una línea conservacionista. Pero, ¿cómo era la relación de Lázaro Cárdenas? Porque él, ya fuese a través del mismo medio o a través de otros periódicos, les contestaba, pero no sé en su sexenio cuál era la relación con esta parte de la prensa que lo criticaba. Bueno, no he estudiado realmente a fondo ese tipo de relaciones del general Cárdenas, no me he ocupado tanto de su relación con la prensa, pero sí lo que se percibe, y sí revisé en las hemerotecas gran parte de la prensa de la época, a pesar de que era el presidente, sí había posiciones contrarias a él.
y quizás no tanto en las notas periodísticas, las noticias no le eran tan desfavorables, pero sí en los articulistas, entre los colaboradores de la prensa, en el Universal, en Excelsior, en el diario que se llama La Prensa. Estos colaboradores sí con frecuencia pues tenían posiciones más bien conservadoras y tenían posiciones contrarias al gobierno del general, pero no puedo dar una opinión así muy detallada de todo esto. Es una percepción que tengo de que efectivamente pues no controlaba la prensa y quizás no lo intentó. Claro, había el periódico oficial, que era el Nacional, donde sí este periódico había sido fundado por el Partido Nacional Revolucionario, por eso su nombre, el Nacional, y después se convierte no en el periódico del partido, sino del gobierno. Ya desapareció hace unas décadas, pero durante mucho tiempo pues fue la prensa oficial del gobierno. Hoy tenemos Notimex también, pero sí creo que el general Cárdenas, fuera del Nacional, pues no tenía un pleno control sobre la prensa. Muy bien. Arturo, ¿había alguna consideración final que quieras hacer? Pues más que la consideración, yo sí quisiera preguntarle, probablemente el doctor lo sepa, durante el primer momento en que estuvo usted ausente aquí de la transmisión, doctor, me acordaba yo y le comentaba a Víctor y a las personas de la audiencia, alguna vez he leído, si mal no recuerdo, es de Lorenzo Meyer, algún comentario en el que señala cómo Cárdenas en el último año de su gestión hizo la propuesta de que la droga fuera vendida únicamente a través de instancias que el gobierno de México tendría, precisamente para evitar la construcción de las mafias que se apoderaran de su comercio y además para que el propio gobierno se dedicara a brindarle a quienes así estuvieran interesados información sobre cómo dejar aquella dependencia, que era una legislación, hasta donde yo entiendo, extraordinariamente de avanzada y que sin embargo fue muy pronto tirada por tierra en cuanto llegó Ávila Camacho al poder. Yo no sé si usted pudiera comentar algo sobre esto, porque me imagino que fue una de las más férreas oposiciones que tiene que haber enfrentado el general, aunque ya eran las postrimerías de su gobierno, por lo audaz de cuanto planteaba. Sí, tampoco es un tema que yo haya investigado en detalle, pero sí he visto algunas referencias, y es cierto, el general Cárdenas estaba a favor de la despenalización, si podemos decirlo así, de las drogas. El contexto era sobre todo el de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí ya se había experimentado la prohibición del alcohol desde finales de los años 20 y durante los años 30, durante la gran crisis. Pues recuerden que los gobiernos estadounidenses habían intentado frenar la producción y comercialización de los alcoholes. Y esto había dado lugar, pues desde luego, a un mercado negro, a la formación de mafias con sede en Chicago y en Nueva York y en distintas ciudades, pues que controlaban el contrabando y la producción clandestina de distintas bebidas alcohólicas. Esto de alguna manera había beneficiado un poco a México también, sobre todo a la ciudad de Tijuana, que en aquellos años pues se convirtió en un paraíso para los marinos de San Diego y para la población del sur de California, que los fines de semana se iban a Tijuana pues a emborrachar y a jugar en los casinos, a visitar los burdeles y en fin. Y bueno, esto fue parte incluso del régimen político mexicano, porque eso hizo la fortuna de quien fue presidente, Abelardo Rodríguez, que era en ese momento el gobernador de Baja California. Pero en cuanto llega Cárdenas a la presidencia, una de sus primeras acciones es prohibir los casinos, cerrar los casinos, incluso de quien había sido su antecesor en la presidencia, el general Rodríguez, el Casino de la Selva en Cuernavaca y también los casinos que existían en la Ciudad de México y sobre todo en Tijuana. Claro, esto le trajo la animadversión del propio general Rodríguez, que ya sin embargo tenía mucho dinero, no le debe haber afectado ya tanto, ¿no? Pero Cárdenas, con esa experiencia de la prohibición en los Estados Unidos, seguramente pensaba que si se prohibían las drogas en México, y pensemos pues que eran sobre todo la marihuana y los derivados del opio, las opiáceas,
pues que esto iba a dar lugar a un sistema también de mafias y de criminalidad similar a la que ya se había vivido en los Estados Unidos durante la etapa de la prohibición. Así que sí, él sí era partidario de que se liberaran la producción de drogas, que estuvieran al alcance de los usuarios. No había tanta variedad como la hay ahora, y sobre todo las drogas sintéticas, que llegan a ser las más peligrosas, pero las drogas de aquella época, sí, el general estuvo a favor de la liberalización y despenalización, y es una de sus medidas más audaces. Creo que no la llevó a cabo. Probablemente hubo dentro del propio gobierno y de la sociedad pues, resistencias a que esto se operara, pero hay evidencias de que el general intentaba sí, evitar que este mercado se convirtiera en un mercado negro manejado por las mafias. Muy bien, doctor. Te pregunta... Perdón. Adelante, Arturo. No, estaba agradeciendo nada más. Ok. Te pregunta Jorge Martínez Aparicio, doctor Nava, ¿cabe hoy pensar en un ideario neocardenista que oriente a los gobiernos en el contexto neoliberal? Pues yo diría que no al pie de la letra. Desde luego Cárdenas pertenece a otra etapa del desarrollo del capitalismo, pertenece a otra etapa de la historia de México, pero su huella sí llega a tener tal trascendencia que en algunos aspectos es importante. Yo creo que, por ejemplo, desde luego sus posiciones nacionalistas congruentes, la nacionalización de la empresa petrolera o de las empresas petroleras, pues fueron con gran visión de futuro y sí tuvieron un largo alcance en la historia del país. Y creo que esos son elementos que hay que seguir defendiendo en gran medida. Y igual, la defensa de los derechos de los sectores trabajadores, de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, obreros y campesinos, pues sí, que han sido los más dañados, también las clases medias, en las últimas décadas de imposición de un gobierno o de gobiernos inspirados en la ideología neoliberal, y en una etapa del capitalismo que yo prefiero llamar ultraliberal, que ya va más allá del propio neoliberalismo. El neoliberalismo tiene varios contextos y varias acepciones, pero aunque se ha generalizado mucho ese término, creo que más bien se ha llegado a este ultraliberalismo que ha beneficiado sobre todo a una economía dominada por los grandes cárteles, por los grandes monopolios, por los grandes consorcios internacionales en prácticamente todo el mundo, con muy pocas excepciones, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí hay algunos elementos que, estudiando la historia del cardenismo y el pensamiento del general Cárdenas, que afortunadamente también está en gran medida recogido en sus apuntes, en las compilaciones que se han hecho de sus discursos y documentos públicos, y también sus cartas. Si vemos este pensamiento del general Cárdenas, pues hay elementos a recuperar, si bien no creo que pueda haber ya un gobierno neocardenista propiamente que sea la respuesta a los problemas actuales del país, pero sí que tome en cuenta al cardenismo como uno de los elementos que conforman o que podrían conformar esta visión de futuro para nuestro país. Saludos, Jorge. Pues muy bien, doctor Eduardo. Muy bien, doctor Eduardo Nava, pues es un placer siempre escucharlo, siempre se aprende de un personaje como usted que conoce ampliamente este tipo de trabajos que se han llevado a cabo, y pues no me queda más que agradecerle esta oportunidad que nos ha brindado. Sí, dígame. En relación con lo que comentaba el doctor Arturo, aunque no era mi tema, pero en relación con la proyección internacional que tuvo el general Cárdenas, efectivamente, el general Cárdenas llega a ser un hombre de trascendencia internacional desde su presidencia y después de su presidencia. Desde su presidencia, cuando México es uno de los pocos países que en la Liga de las Naciones salen en defensa de Abisinia o Etiopía, invadida por el fascismo italiano
por las hordas de Mussolini, que estaban preparándose ya para una guerra de mayores dimensiones, y toman a Etiopía como su campo de entrenamiento y lo invaden. La mayor parte de las potencias occidentales pues callan, guardan silencio, no defienden a Etiopía, y solo la voz de México, muy pocos otros países, se levanta en la Liga de las Naciones para protestar contra ese ultraje al pueblo etíope. Y después, cuando Alemania se anexa Austria, esa Austria que ahora no nos quiere devolver el penacho, pero que recibió de México en aquel año de 1939 un respaldo total en contra de la anexión que realiza Hitler, y también cuando Hitler se anexa una parte de Checoslovaquia, lo que se llama los Sudetes, la voz de México, a través de su representante en la Liga de las Naciones, Gilberto Bosques, se levantó para, sin tener una fuerza militar, ni mucho menos, pero sí una fuerza moral, condenar las acciones que estaban realizando los gobiernos nazifascistas. Y después de que Cárdenas deja la presidencia, además de ese episodio en que él sí se integró al Tribunal Russell, convocado por este filósofo y matemático británico de alto prestigio, Bertrand Russell. Sí se integró Cárdenas a finales de los años 60, me parece que es un año antes de que él muera. Bertrand Russell murió poco antes que el propio Cárdenas. Cárdenas en su diario llega a lamentar, ahí todavía alcanzó en sus últimos días a lamentar la muerte de Bertrand Russell, poco tiempo antes de que muriera el propio general Cárdenas en 1970, pero Cárdenas sí participó en ese tribunal moral, ese tribunal internacional, para condenar los crímenes de guerra en Vietnam. Y también señalaría que la propia Unión Soviética llega a otorgarle la medalla José Stalin de la Paz. Cárdenas la recibe en una ceremonia que se realiza en un teatro de la Ciudad de México. La embajada soviética le entrega, a pesar de que una paradoja para mí, no tengo una explicación completa, a pesar de que Cárdenas había dado asilo a Trotsky, había protegido de las amenazas del stalinismo, a pesar de eso, después de la muerte de Stalin, la Unión Soviética le otorga al general Cárdenas la medalla José Stalin de la Paz, y el general la acepta, la recibe, algo que también pues, me parece un poco curioso, pero sí acepta la medalla Stalin de la Paz. De tal manera que sí tenía una proyección internacional, también su respaldo a la Revolución Cubana desde 1959, y después cuando la intervención de Bahía de Cochinos por parte de los mercenarios auspiciados por el gobierno de John F. Kennedy, también respaldo absoluto a la Revolución Cubana, intenta trasladarse para participar en las acciones militares de defensa. El presidente Díaz Ordaz se lo impide, era todavía Adolfo López Mateos, le impide tomar un avión a La Habana para integrarse a la defensa de Cuba, pero en la Ciudad de México participa entonces en un mitin muy concurrido en el Zócalo, en donde Cárdenas hace una airada defensa de la Revolución Cubana y de lo que esto representaba para el contexto internacional. A raíz de eso, Cárdenas impulsa después el Movimiento de Liberación Nacional, que era también, pues de alguna manera, respaldar a la Revolución Cubana y llevar adelante reivindicaciones propias de México o de los sectores populares mexicanos en nuestro país. Bueno. No se escucha. No te oyes. No se escucha, Víctor. Creo que ahora es él el que se quedó pasmado. Sí, está fallando esta plataforma. Pero creo que ya volvió. Víctor. Perdón. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí. Híjole. Sí. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Él no nos oye. ¿Sí me escuchan? Sí. Perdón, es que tengo dos cámaras y de una y otra me estoy fijando para que no me fallen. Pero, híjole. Adelante, Víctor. No escucho. Sí, te oímos.
Arturo, ¿me escuchas? Sí. Ok. Comentaba que ya estábamos terminando el programa, que si tenías alguna consideración final. Pues en realidad la que hemos estado platicando, esto es un aniversario evidentemente y es un aniversario muy importante, pero no es un momento clausurativo ni cosa por el estilo. Al final de las cuentas tenemos obligación de saber sobre la historia de nuestro país. Como michoacanos tenemos obligación de saber sobre los personajes más relevantes que han nacido en este territorio. Y evidentemente es difícil encontrar un michoacano de la talla del general Cárdenas en el escenario político, en el escenario social, en el escenario de la reforma agraria, en el escenario económico, evidentemente. Entonces, creo que es importantísimo el que se prosiga con esto. Lo que nos ha planteado el doctor ha sido verdaderamente un enorme cúmulo de puntas de madeja que pueden irse jalando, que pueden irse explorando para aproximarnos a un Cárdenas que no hemos tenido oportunidad de revisar, que no hemos podido conocer por habernos aproximado a otras facetas distintas de la vida del divisionario. Así es que creo que tenemos mucho por hacer allí. Sus aportes cuando hablaba de la búsqueda del voto para la mujer, por ejemplo, recordé que vino a resultas del caso de una mujer de Taretán que por el distrito de Uruapan se presentó como candidata independiente, Refugio García Martínez, Cuca García, y cómo ella amenazó con hacer una huelga de hambre ahí en la puerta de la residencia oficial. Y el general le dijo, no, espérate, y cómo mandó la propuesta efectivamente de que se modificara la ley. Ella no podía hacerlo porque la ley no contemplaba que las mujeres pudieran ser funcionarias. Y cómo lo que señalaba el doctor, cómo los propios integrantes del Congreso pues vieron por sus propios intereses machistas y dijeron, mujeres aquí no. Y retrasaron durante muchos años todavía la posibilidad de que la mitad del país, la mitad femenina, pudiera votar y ser votada. Esta clase de cosas, esta clase de aspectos creo que son interesantes, nos hablan de un Cárdenas sensible hacia cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, derechos de las mujeres, y todo eso vale la pena seguirlo estudiando, seguirlo conociendo y sobre todo siguiendo divulgándolo. No te oyes. De las dos cámaras no hace una este pobre hombre. No, está fallando mucho este sistema, esta plataforma. Sí, Refugio García era amiga personal del general Cárdenas, además como michoacana, como participante de la izquierda del Estado, fue militante del Partido Comunista, pero también era muy amiga, sobre todo, del general Mújica. Colaboró con él desde que él se lanzó como en su primer intento de llegar a gobernador del estado en 1917, cuando Isaac Arriaga funda el Partido Socialista Michoacano, pues destaca ya la presencia de Refugio García en ese Partido Socialista, y cuando pierden la elección local y Mújica se refugia por disposición del presidente Carranza en Veracruz, donde lo nombra por segunda vez encargado de la aduana, Refugio García, el propio Isaac Arriaga y otros de sus correligionarios se trasladan a Veracruz, y ya aparecía ahí Cuca García desde 1917, había sido maderista también, y claro, sin duda la mujer michoacana por lo menos que más luchó por darle este derecho del sufragio a las mujeres, ¿no? Destacó, además como comunista llegó a estar como delegada en Moscú, en la Internacional Comunista. Mónica Oiquión acaba de publicar una brillantísima biografía de Refugio García en el Colegio de Michoacán, que yo recomiendo ampliamente, ¿no? para entender pues el feminismo en los años 30, lo que era el feminismo en los años 40, a través de este personaje poco conocido, pero brillantísimo en su trayectoria, que fue Refugio García,
que efectivamente intentó ser diputada por el distrito de Uruapan. Ella era originaria de Taretan, efectivamente. Sí, pero ya se nos desconectó Víctor, no vuelve. ¿Quién sabe qué pasó con él? Sí, pero pues sí es un personaje al que sin duda vale la pena acercarse, al que vale la pena aproximarse el de esta Cuca, y como ella tienen que haber muchas personas más que se van quedando al margen de la historia. Alguna vez hace muchos años, cuando presentaba yo a alguien que iba a dar una disertación sobre mujeres de la independencia, hablaba de que me parecía que la mitología de los próceres de la independencia era doblemente injusta, porque por un lado les convertía en personajes diáfanos, no tenían un solo defecto, no había ningún error con ellos, pero en segundo lugar, de bronce. Y en segundo lugar el hecho de que no había mujeres allí, es decir, era una cuestión que había sido lograda por los hombres y se acabó. Y me parecía que había mucho por hacer. Yo hablaba entonces de la independencia, pero lo mismo de otros muchos momentos históricos del país, en los que las mujeres parece que estaban sentadas en su casa leyendo el catecismo del padre Ripalda y esperando que los hombres crearan la patria. Creo que eso es muy injusto y es algo en lo que hay que trabajar mucho todavía. Víctor, ¿dónde andabas? Pues de las dos cámaras no se hace una. Ya te escuchamos. No, pues la verdad es que es muy ameno platicar con el doctor Eduardo Nava. Arturo Ávila es un gran amigo, Eduardo. Déjame presumirte que su señora madre tuvo una relación cercana con el general Lázaro Cárdenas, y desde ahí, desde la ciudad de Uruapan, pues siempre ha tenido pues ese acercamiento para podernos ayudar a todos los que conformamos la Asociación de Cronistas por Michoacán, y es un tema que le gusta, por eso lo invitamos para que participara, y es un ejercicio que hemos estado llevando a cabo durante algunos meses, y que pues ojalá te haya haber gustado esta dinámica que traemos, doctor Nava. No, cómo no, y espero que haya pues dejado interesados a quienes nos hicieron el favor de conectarse con esta sesión, que pues les motive también a leer más y acercarse más a lo que fue la vida tan importante, tan fructífera del general Lázaro Cárdenas. Pues no me queda más que agradecerle a la doctora Leticia Bobadilla. Ella fue mi maestra en el Instituto de Investigaciones Históricas. Saludos, Leti. Y desde luego, pues agradecerte a ti, doctor Nava, siempre mi aprecio y tu reconocimiento a tu trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad. No, las gracias son de mi parte. Gratitud por esta invitación, para que la fecha no pasara sin algo que organizáramos en términos académicos, aunque sea en estas condiciones. Claro, y pues desde luego también mi gratitud y respeto para Arturo Ávila Val, quien es una persona a la que se le aprecia mucho y además le sabe muy bien también este tema del cardenismo, y pues no puede pasar desapercibido, como lo menciona bien el doctor Eduardo Nava. Gracias, Arturo. No, hombre, a las órdenes, Víctor, para servir. Para la próxima me traigo 3 cámaras para, si fallan estas 2, ya no tengo problemas con la tercera. Mejor ve y empeña si compra una nueva. Gracias, y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Un placer.